Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro cuarto webinar. Para aquellos que no me conocen, yo soy Fátima Duarte, miembro del equipo fundador de Groundin, y nos lanzamos en esta aventura hace más de un año. Como sabéis, esta es una serie de varios webinars en donde comentamos y hablamos sobre los pilares más importantes de las comunidades. La primera, la identidad, la experiencia, la estructura, el playfulness y el espacio. Y hoy en particular vamos a hablar de la estructura y muy en concreto el cómo se mantienen las comunidades y cuáles son esas fuentes de ingreso. Como ya sabéis, podéis preguntar durante la sesión y poco a poco os vamos respondiendo, o al final, si las preguntas son muy largas, pues nos podemos quedar un ratito más. Para hablar sobre la estructura, hoy tenemos a una invitada especial, que es Mar Olmedo. Mar estudió de formación, hizo coach en liderazgo directivo y además es estudiante de psicología. Entonces, muy interesante su perfil. La invitamos porque, bueno, aparte de ser consultora financiera, trabaja para una comunidad de mujeres llamada Juno. Entonces, gracias, Mar, por estar aquí hoy con nosotras. Bienvenida. Y por otra parte tenemos a Marta Rocamora González, que es nuestra fundadora y CEO de Groundin, quien nos comentará un poco más sobre Groundin y sobre esa pasión por las comunidades. Así que gracias a los dos por estar aquí. A ti por tenernos. Un placer. Súper. Bueno, yo siempre, para los que no conozcan Groundin, básicamente, como decía Fátima, nos lanzamos en la aventura hace un poquito más de un año. Realmente somos una agencia de comunidad focalizada en todo lo que es espacios compartidos, o sea, experiencias en la vida real. Obviamente nos apoyamos de la tecnología para permitir que se hagan las experiencias en vida real, pero lo que ayudamos mucho son los negocios que ponen la comunidad o sea, no solo el foco en lo que hace, pero realmente en el centro. Entonces, a veces trabajamos con clientes que necesitan ayuda con la cultura interna de empresas, a veces mucho más con el espacio físico, ya sean coworking, co-livings o otro tipo de espacios que la gente está inventando más y más para poder conformar las comunidades. Entonces yo tengo mucha emoción de poder hablar hoy con Mar, porque me encanta, bueno, me encanta lo que hacen Juno, pero sobre todo me gusta mucho la parte estructural y financiera, así que gracias por haber venido hoy al webinar. Un placer. Bueno, la verdad que súper contenta de estar aquí y poder compartir con vosotras y con toda la comunidad, bueno, pues mi expertise, ¿no? Un poco el conocimiento que yo tengo de las finanzas y enfocarlo sobre todo, pues eso, a todo el mundo de las comunidades y ver, pues, cómo, ¿no? Las comunidades pueden generar distintas fuentes de ingreso y conceptos importantes de finanzas que al final todo negocio debe conocer, ¿no? Entonces, bueno, un poquito para los que no me conocen, soy Mar Olmedo, soy consultora financiera y sobre todo lo que hago es ayudar a emprendedores a gestionar las finanzas de su negocio. Llevo más de 10 años en el mundo financiero, ¿vale? Durante 7 años estuve trabajando en una agencia de valores con todo el mundo de inversiones y demás, pero sí que llegó un punto, ¿no?, en el que hice un clic y dije, ¡buah! Además va muy alineado, ¿no?, con la entrevista que le hicisteis a Gloria, es decir, me di cuenta, ¿no?, que no estaba alineado con mis valores, los de la empresa, y ahí decidí, bueno, pues dejar todo ese mundo, incluso dejar el mundo de las finanzas en general, ¿no? Pero por suerte encontré, ¿no?, como el equilibrio y nada, pues a día de hoy disfruto mucho pues ayudando a negocios bueno, a gestionar todas las finanzas, a que aprendan y que tomen las riendas, ¿no?, de las finanzas de sus negocios, que son súper importantes. Y dentro de ese camino se cruzó, bueno, sí, dentro de eso, ¿no?, se cruzó por mi camino Juno House, que es una comunidad de mujeres empresarias, y ahí, pues bueno, pues desde septiembre del año pasado que estoy trabajando en el departamento financiero. Y nada, la verdad que es eso, yo nunca me esperaba yo no buscaba trabajo, yo siempre lo cuento, ¿no? No buscaba trabajo cuando entré en Juno, pero me gustaba mucho el proyecto y el negocio, ¿no? Es una comunidad que lleva poquito, no lleva ni un año, entonces me apetecía mucho entrar en ese proyecto, en estos inicios, ¿no?, para ver toda la trayectoria y toda la evolución que puede tener un negocio de ese tipo, ¿no? Y es eso, y feliz de poder estar aquí y compartir los conocimientos, ¿no?
Qué guay, gracias, Mar. Sobre todo eso, para los que no conocen un poco Juno, como bien decía Mar, esa es una comunidad de mujeres empresarias que tiene un espacio físico en Barcelona. Está ubicado por la parte de Diagonal y es un espacio en el que tienes una zona de coworking, una zona donde puedes hacer eventos, una zona donde tienes incluso un espacio para los niños, y una zona de hacer ejercicio. ¿Vale? Del cual yo tengo que decir que soy socia y bueno, y es así como tuve el placer de conocer a Mar. Y un poco ya, Mar, lanzándonos y con esta experiencia que has tenido de Juno House, de comunidades, ¿cómo son estas fuentes de ingresos para las comunidades? Bueno, pues en el caso, bueno, voy a poner como un poco el ejemplo de Juno House, pero luego pues eso, podremos ir más en detalle con distintas opciones, otras opciones que hay, pero al final principalmente las fuentes de ingresos vienen de las mensualidades que pagan las socias, ¿no? Al final tienes una serie de ingresos recurrentes que son pues esas mensualidades, ¿no? Y esos fees que pagan las socias, y aparte es verdad que, bueno, tienen, en el caso de Juno, ¿no? Pues tienen la parte de restauración, de F&B, que bueno, pues ahí también les generan unos ingresos, lo que es como la parte de restaurante. Luego tienen toda la parte de alquiler de espacios, ¿vale? O sea, más allá de las propias cuotas, ¿no? Está el alquiler de espacios. Y por otro lado también una fuente grande de ingresos es el tema de los eventos, ¿vale? Eso serían como a nivel de espacio. Y luego es verdad que tenemos lo que son las founding brands o los sponsors, que al final son empresas más grandes, ¿no? Que ponen su dinero ahí porque les gusta el proyecto, porque quieren colaborar, ¿no? Entonces hay una parte de dinero que lo ponen pues eso como para apoyar el proyecto y a la vez, ¿no? Tener unos beneficios, pero son unos ingresos que vienen más bien por eso, por lo que vendría a ser el B2B. Guay, y también, o sea, hay una parte, ¿no? Que vemos mucho en las comunidades y que también es muy interesante mencionar, es toda esta parte de intangibles, ¿no? Que muchas veces no se tienen puestos en un PNL o no se tienen estructurados, pero que también hacen mucho por la comunidad y lo vemos bastante, que es todas aquellas acciones que son community-led, ¿no? O sea, que las socias quieren aportar, quieren dar sus cursos, quieren dar sus talleres y creo que no sé, eso como vosotros en Juno o en otras comunidades se gestiona. Vale. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Esa sería como la parte más intangible, ¿no? O que no genera unos ingresos bueno, de forma tangible, ¿vale? Y que efectivamente, bueno, lo que crea mucho es comunidad, ¿no? Que precisamente es algo ¿no? Para lo que se crean este tipo de negocios, el crear comunidad, que la gente se sienta, ¿no? Como en una familia y que todos son un grupo. Entonces todos esos intangibles son muy importantes. En el caso de Juno, bueno, realizan distintas actividades, hay algunas que suponen un coste para la propia comunidad porque requieren de un profesional, como vendrían a ser, ¿no? Pues las clases que hacen en Juno Studio, ¿no? De pilates, yoga y todas este tipo, que hay 4 clases que les entran a las socias de forma gratuita, por lo tanto no te generan ingresos como tal, pero en cambio tú tienes que pagar al profesor, ¿no? Y supone un coste para la comunidad. Y luego, más allá de esos, también hay otra serie de actividades que se hacen, ¿no? Que bueno, ahí le llaman como la agenda de Juno, que consiste en actividades que pueden hacer las propias socias o incluso traer a alguna persona de fuera que también se quiere dar a conocer y que, bueno, pues eso, no se le paga al profesional ni se le paga a la socia, pero das unas actividades, ¿no? y una agenda más amplia a las socias para poder crear esa comunidad y fidelizarlas, a la vez que es eso, pues ellas se dan a conocer, ¿no? Entonces, como que es un poco un win-win, tú cedes el espacio, ¿vale? Pero a la vez generas esa comunidad y el poder dar un valor añadido a las socias. Claro. Sí que Y es eso, verdad que... vale. No, perdón, pensé que Marta iba a decir algo, pero cuando te escucho hablar de eso, ¿no? Entre gastos, no sé, beneficios, ingresos y tal, me resulta, ¿no? Como cuál es el punto de equilibrio, ¿no? Porque en todos los negocios es importante el punto de equilibrio, pero claro, las comunidades son un poco más complejas, ¿no? Entonces, en tu experiencia, cómo ves que es ese punto de equilibrio?
Vale, a ver, es eso, al final cada negocio tiene su punto de equilibrio y todo depende. Es verdad que negocios con estructuras de costes más grandes, ¿no? Como puede ser una comunidad donde tienes un espacio que además es muy grande normalmente, ¿no? Son locales muy grandes para poder coger a mucha gente, necesitas una estructura también de personal también elevada y así, pues claro, ese punto de equilibrio, ¿no? Que es en el momento, o sea, por si alguien no sabe lo que es el punto de equilibrio o el break-even, explicamos un poco, que es el momento, ¿no? En que realmente todos tus ingresos cubren los gastos, ¿no? Es el momento en el que realmente todos los ingresos cubren los gastos y a partir de ahí tú empiezas a tener beneficio, ¿sí? Entonces, claro, en el caso de comunidades es verdad que ese punto de equilibrio podemos encontrarlo al cabo de 2-3 años, ¿vale? O sea, es un punto de equilibrio que hemos de ser conscientes, ¿no? De que no es algo inmediato de lo creo y ya rápido amortizo toda la inversión y todos los costes de estructura que existen en el negocio, ¿no? Entonces es algo que llega, ¿no? Más, digamos, más adelante. Entonces que cuando nos metemos en negocios de este tipo, pues sobre todo ser conscientes de que es algo más a largo plazo, ¿no? Que está muy bien, pero que lo hemos de tener en cuenta. ¿Y tú crees, Mar, que esto también ocurre para las comunidades que son online? O sea, ¿ves que o puede ser diferente? No, totalmente. O sea, es lo mismo. O sea, todo negocio tiene su punto de equilibrio. ¿Qué pasa? Que en un online, bueno, puede ser que la estructura de costes sea menor. Ujú. Claro, todo, o sea, al final el punto de equilibrio es ingresos y gastos, ¿no? Entonces, es verdad que todo también dependerá de los ingresos y de la cuota que te pagan tus socios o tus clientes, ¿no? Por poder estar en esa comunidad. Entonces, sí que es verdad que en un caso de una comunidad online, pues al final te ahorras muchos costes, pues sobre todo del local, suministros y tal, que son costes elevados, y puede ser que tu punto de equilibrio lo alcances antes. Pero claro, todo dependerá también de qué cuota cobras para poder acceder a esa comunidad. Vale. Digamos que si la cuota fuese la misma y los costes son menores en una online, claro, el punto de equilibrio se alcanza mucho antes que en una presencial porque la presencial tiene más costes. Perfecto. Entonces, no sé si podrías darnos ahí unas pequeñas recomendaciones, 2 puntos para los participantes de cómo, ¿no? De cómo entender este punto de equilibrio, qué pueden hacer. Vale, a ver, en el punto de equilibrio hemos de saber, ¿no? Que, o sea, podemos encontrar el punto de equilibrio del negocio, que es saber cuántos ingresos necesito generar para poder cubrir, ¿no? O sea, digamos que lo podríamos ver primero en grande y es, vale, ¿cuántos ingresos necesito generar para poder cubrir todos los costes? ¿Vale? Ese sería nuestro punto de equilibrio. Ahora bien, una vez yo conozco la cantidad que debo ingresar, es verdad que lo debemos bajar, ¿no? Bueno, a cuántas unidades debo vender de los distintos servicios que ofrezco, ¿no? Entonces, cuando realmente bajo esa cantidad grande a algo pequeñito, ya puedo saber cuántas unidades debería vender de cada cosa. Ahora bien, a tener en cuenta, y es que es eso, cualquier negocio tiene un punto de equilibrio, o sea, el punto de equilibrio todos los negocios lo tienen. Ahora bien, hemos de ver si ese punto de equilibrio realmente es viable o no, ¿vale? Porque tú puedes decir, ostras, pues mi punto de equilibrio está en, no sé, es que bueno, puedo inventar cifras, pero ponle que está en, voy a hacer números redondos y tampoco muy, 100.000 euros, ¿vale? Y esos 100.000 euros, pongámosle que, yo qué sé, no tiene ningún sentido, pero que son 1.000 socios los que necesitamos. Y es como, ostras, a mí me caben 1.000 socios en el espacio. O sea, realmente, ¿no? En el caso de una comunidad donde hay un presencial, ¿no? Donde hay un espacio limitado, hemos de tener muy en cuenta también cuál es nuestro techo a nivel de capacidad que tiene el espacio de poder acoger a esa gente, ¿no? Y si no podemos alcanzar nuestro punto de equilibrio únicamente con los socios, ¿no? O con la gente de la comunidad, hemos de conocer también muy bien las distintas líneas de negocio que hay. O sea, pueden existir otras líneas de negocio que lo que nos hagan es darnos más rentabilidad y quizá no nos requieren de ese espacio o que el espacio lo podemos utilizar en otros momentos que los socios no utilizan, que eso también puede ser. No sé, en el caso de Juno House, por ejemplo, los fines de semana está cerrado. Pues ostras, son 2 días que tú tienes un local que estás pagando y sin embargo no lo estás utilizando. Pues quizá ahí puedes generar algún tipo de evento o algún tipo de ingresos, ¿vale? Que realmente te puedan hacer alcanzar antes tu punto de equilibrio. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que si tú abres un fin de semana,
también se incrementan los costes a nivel de luz, agua, gas, suministros y personal, que seguramente le tienes que pagar unas horas extras o cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto, ojo, cuidado, porque también se tiene que tener en cuenta. Sí, es Entiendo, mucho, ya, o sea, es mucho de toma de, perdona, Fatia, no digo que es mucho de toma de conciencia, ¿no? Lo que está diciendo es que mucha gente cuando se lanza en proyectos de comunidad, ¿no? Nosotros lo vemos mucho, ya sea con un espacio físico o no, muchas veces, como hay tanto intangible, uno piensa, bueno, lo voy haciendo y por el camino irán surgiendo y como cuando más voy poniendo tiempo, más tengo una comunidad, pues ahí habrá el retorno. Y muchas veces uno se da cuenta de todo el esfuerzo que hay al principio, sobre todo, que requiere de organización, de planificación, de lanzar, para que poder tener justamente una comunidad vibrante que funcione. Y teniendo en cuenta que por mucho que consigas teniendo una comunidad, es algo vivo, que no son siempre las mismas personas. Entonces es cíclico. Exacto. Sí. Bueno, eso es súper interesante, ¿no? Lo que comentas, porque efectivamente no es como a mí me entra la gente y ya se me queda de por vida. O sea, ¿no? Yo creo que comunidades, en el caso de Juno es verdad que como lleva un año, pues ahí no tengo ratios y vosotras tendréis más información de ello, pero es eso, o sea, que una comunidad de muchos años realmente se mantenga los socios que empezaron al inicio, ostras, pues yo creo que ese ratio de fidelización de por vida, por así decirlo, es súper bajo, ¿no? Entonces hemos de estar constantemente analizando muy bien, ¿no? La rotación que hay, analizar muy bien los números e incluso ir lanzando cosas nuevas que vayan captando la atención, ¿no? de los que ya están, ¿no? Que a lo mejor les apetece porque sacas algo nuevo y dicen, ostras, pues a esto me apunto, ¿no? Y a la vez, ¿no? Bueno, pues tener una cartera nueva de servicios que también atraiga a gente nueva, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es, vamos, siempre está vivo, ¿no? Y hay que estar muy, muy atento en ello. sí, relacionado con eso, ¿no? Con el ciclo de las comunidades, yo creo que también es importante resaltar que también llega un momento en que hay un punto crítico, ¿no? O sea, porque muchas de las membresías o en muchas comunidades, pues tienes una membresía de un año, hay otros que hacen un mes de trial, 6 meses. Claro, ahí es un momento crítico en que lo que tú dices, ¿no? A lo mejor hay socias que no están fidelizadas o felices con el servicio, entonces ahí creo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando creas un business plan y el viability de saber que en esos 6 meses o en ese año, pues puede haber un Punto de inflexión, o sí. punto de inflexión, ¿no? Efectivamente, es que precisamente para eso las planificaciones y para eso son tan importantes el planificar y hacer una planificación financiera, porque ya te avanzas, ¿no? Es una previsión, ¿no? Prever, ¿no? Ver lo que va a suceder, lo que esperamos que va a suceder. Para precisamente es eso, para conocer, ¿no? En los momentos que sabemos que hay un punto de inflexión o puntos más críticos en el negocio, tenerlos muy en cuenta, ¿no? Y poder hacer bien esa planificación para luego incluso llevar a cabo estrategias de marketing o algún tipo de estrategia, ¿no? Que te permita, ¿sabes? O mantener a esa gente o captar a gente nueva, ¿no? Porque claro, si se te van socias, o sea, al bajar tus ingresos, tu punto de equilibrio la alargas en el tiempo, si mantienes los costes, ¿no? Entonces, todo esto, claro, es que está totalmente vivo en todo momento, o sea, tienes que ir analizando muy bien mes a mes qué va sucediendo, ¿no? Porque todo esto afecta, es eso, al punto de equilibrio del negocio, a todo, ¿no? Entonces, wow, es que sí, tiene tela. Y porque, o sea, cuando te escucho, no pienso y digo, hay una constante innovación en las comunidades, ¿no? O sea, realmente es algo, no es a lo mejor como en otros negocios, yo tengo este producto, lo reviso, no sé, cada 6 meses, sino que es algo que es casi diario, semanal, el escuchar la comunidad, el saber el feedback, el saber reconocer cuáles son las oportunidades que podemos tener, ¿no? Y poco a poco ir añadiendo servicios, pero con ese análisis previo que tú dices, ¿no? O sea, siendo conscientes de que todo tiene un efecto tanto de un ingreso como un gasto. Exacto, o sea, es que hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso, ¿no? Y aprovecho por si hay comunidades, ¿no? Como la de Juno, que lleva poquito tiempo, ¿no? Que cuando tú haces una planificación, ¿no? Esto, abres una comunidad y dices, ostras, ¿y cómo hago yo una planificación de mis ingresos y mis gastos? Los gastos normalmente son más fáciles, los tenemos como más controlados, ¿vale? Porque al final, ¿no? Toca pagar y lo tenemos controlado. Lo que son los ingresos es, ostras, ¿cómo yo hago una previsión de ingresos, ¿no? Pero bueno, es importante, ¿no? También el ir marcándote como esos objetivos de, vale,
qué te gustaría, ¿no? O qué consideras que es lo que estaría bien. Y sobre todo es eso, escuchar mucho, ¿no? Lo que tú decías, Fátima, escuchar mucho a la comunidad, ver qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? Y a partir de ahí ir adaptándote. Yo siempre digo que el cliente al final, o sea, tenemos que escucharlo mucho porque lo que tenemos que hacer es diseñar un producto que nuestro cliente realmente quiera, no el que a nosotros nos gustaría, porque yo puedo diseñar algo y si no escucho al cliente no tendrá éxito. Por lo tanto, es muy importante escuchar al cliente, escuchar a esos socios, ¿no? Y ver qué es lo que quieren, qué les gusta, qué no les gusta, porque eso te dará mucha información. Y precisamente también con lo que comentábamos antes de esos intangibles, ¿vale? De alguna forma tenemos que bajar a números, ¿no? O intentar hacerlo un poco cuantitativo, si nos está saliendo a cuenta o no, generar esas actividades intangibles, ¿no? Y que no nos generan unos ingresos de forma directa, pero es muy importante para ello escuchar a la comunidad y ver, ¿no? Si les están gustando las actividades o no, si son muchas, si son pocas, porque claro, a lo mejor tú también estás poniendo el esfuerzo en hacer un montón de actividades y quizá eso le agobia a la comunidad y no lo quiere, ¿no? Entonces, ostras, ¿no? Por eso es muy importante el escuchar y analizar muy bien. O sea, el primer año es como absorber todo datos, 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 absorber, porque es luego lo que te permitirá realmente poder hacer planificaciones más fáciles en base a un histórico. Es que es un placer cuando se te oye hablar, ¿no? Que uno piensa a veces desde el lado financiero, como uno se preocupa siempre mucho más sobre los números y cosas muy tangibles, de decir, no, o sea, este ejercicio financiero en realidad tiene que ver con objetivos, con recordarse muy bien cuál es el punto de hacer una comunidad. Entonces, o sea, con Fátima lo vemos mucho que o sea, a veces hay comunidades que el único objetivo es que se autofinancen, ¿no? O sea, no están esperando que sea un negocio que vaya mucho más allá de eso y está muy bien, o sea, es completamente válido, pero hay que tenerlo claro desde un principio, porque hay otras que sí que es un modelo de negocios y que en el camino, como el objetivo en realidad no lo tienen tan ligado con a la parte económica, pues uno se va perdiendo o se va olvidando de que claro, esto tiene mucho más gastos de lo que uno piensa, porque no estás contabilizando, como tú dices, ¿no? Todas las actividades que uno pone, todos los esfuerzos, el tiempo, la creatividad para hacer que la gente se... Sí. Sí, y además... dime. No, perdona, sigue. No, que... Uy, ahora no me acuerdo qué iba a decir. Da igual, dale, luego os lo suelto. Lo que iba a decir es que, lo que escucho, ¿no? Es como, y nosotros desde Grounding lo vemos mucho, es ese valor que aporta la comunidad, ¿no? Ese valor de constante feedback, de constante que tú tienes esa capacidad de cambiar en aquello que no está bien. O sea, si tienes una comunidad comprometida, si tienes una comunidad que le importa que realmente esto continúe, pues tienes ese feedback y esa mejora constantemente. Sí. Bueno, es que eso es tan importante porque te diré que a veces la comunidad, o sea, creo, o sea, esto también vosotras, pero que una comunidad muchas veces funciona y el negocio tira adelante por la comunidad. Me vengo a referir que daría igual que el negocio saliese, que esa comunidad seguiría existiendo, ¿vale? Entonces es como muy importante el poder trabajar eso para que se cree esa comunidad, ¿no? Entonces como que después puede rodar sola y se fidelizan más, pero efectivamente hay que escuchar mucho para que realmente se pueda crear eso, ¿vale? Entonces en esos intangibles es muy importante, sí, tenerlos en cuenta y escuchar. Me encanta que hayas hecho eso porque esto lo decimos nosotros. En realidad una comunidad no se crea en sí. O sea, muchas veces lo que se hace es que se gestiona. ¿No? Es darte cuenta que ya hay una necesidad, que ya hay un grupo, en este caso, ¿no? Mujeres emprendedoras en Barcelona que estaban buscando un espacio donde encontrar otro tipo de mujeres que están en la misma línea, que están haciendo estas cosas. Justo se ha añadido otra persona. Y que entonces Juno, en este caso, supo ver esta necesidad e invirtió en crear el espacio donde va a poder pasar las actividades. Entonces, si en este proceso se desconecta del objetivo principal, lo que dices, no reconocer que independientemente de que tú lo gestiones o no, esta comunidad va a existir, pues no vas a saber cómo aportar el valor y cómo realmente ser el que organiza, ¿no? El organizador de esta comunidad. Mira, y ahora me ha venido a la mente lo que se me había olvidado antes. Y es que es muy importante el no olvidar nunca para qué hemos creado esa comunidad.
¿vale? Lo que antes comentabas también del objetivo, ¿no? El por qué hemos hecho esto. También, ¿por qué digo esto? Porque en una comunidad pueden haber distintas líneas de negocio, ¿vale? O sea, tú puedes tener, lo que comentábamos antes, ¿no? Distintas fuentes de ingreso, que una puede ser las propias membresías, pero luego tú puedes organizar eventos, puedes tener otras cosas. ¿Qué pasa? Que hay que tener muy claro para qué se monta una comunidad, porque a lo mejor los eventos son más rentables que la propia membresía, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si tú empiezas a poner el foco únicamente en los eventos porque es lo que es más rentable, entonces pierdes el foco de tu objetivo y de que para qué creaste eso. Entonces, entiendo que tengan que haber unas nuevas líneas de negocio que te generen más ingresos para poder sostener el negocio, pero que nunca olviden, ¿no? El para qué y para qué crear, o sea, exacto, el para qué crearon esa comunidad, ¿no? Porque si no, ahí sí que puedes desvirtuar o irte, ¿no? De lo que es la esencia, y eso al final la comunidad lo nota y se enfada, ¿no? En ese aspecto, porque dices, ostras, yo venía aquí por una cosa y me estoy encontrando otra, por lo tanto rompes incluso esa comunidad. Sí, sí. Ya, y respecto a eso, Mar, respecto a la intencionalidad de las comunidades y también un poco de los líderes que están ahí, ahora tú que estudias psicología, ¿te has dado cuenta de que entre las finanzas y la psicología sí que hay una relación? Uy, totalmente. O sea, yo digo que es el match perfecto. Finanzas y psicología es el match perfecto. O sea, sin duda alguna hay muchísima relación. O sea, al final, y últimamente lo veo, y justo, ¿no? Ahora que han venido, pues que sí hemos pagado el IVA, los autónomos, tal, ¿no? Todo el tema de impuestos, la ansiedad que generan muchas personas, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo para que no suceda, ¿no? Y luego también es verdad que las emociones. Yo aquí hay veces que digo, ostras, no sé si las emociones afectan a las finanzas o las finanzas a las emociones. O sea, creo que es algo que se da, ¿vale? En los dos sentidos, ¿no? Pero efectivamente las emociones afectan mucho también en las finanzas y en cómo tomamos las decisiones. Por lo tanto, es muy importante el tener en cuenta, y aquí, bueno, deciros, ¿no? Que cuando hacemos una planificación financiera es muy importante hacer los 3 escenarios. ¿Vale? Uno sería el escenario realista, que es el que consideramos que es lo que va a suceder, ¿no? Hacer una planificación de lo que consideramos que es lo que esperamos, ¿no? que suceda. Y luego hacer un escenario optimista y un escenario pesimista, ¿vale? Es muy importante tener esos 3. ¿Para qué? Para que cuando hagamos eso, si lo hacemos, por ejemplo, a día de hoy con la mente fría, ¿no? Y sin que nuestras emociones nos invadan, vamos a poder decidir qué acciones vamos a llevar a cabo en caso de que las cosas nos vayan muy bien o las cosas nos vayan muy mal, ¿vale? Porque es muy importante tanto un escenario como el otro, ¿no? Entonces, si nos esperamos, ¿no? Y hacemos solo la situación realista y luego algo nos va súper bien o nos va súper mal, desde esa propia emoción que estamos viviendo en el momento, ¿no? de euforia, porque las cosas van de coña y venga, vamos, ¿no? Y a veces es, ay, voy a invertir, voy a hacer y voy a, hey, un momento, ¿no? Miremos bien si eso no tiene sentido o no. Del mismo modo que si las cosas van mal, podemos empezar a tomar decisiones desde más ese miedo, o sea, ¿sabes? Esa sensación como más negativa, ¿vale? Que tampoco me gusta mucho eso de positivo o negativo, pero bueno, sensaciones de estas así más, más negativas. Entonces, es muy importante avanzarnos, ¿no? Y decidir ahora hacer esos 3 planes. ¿Para qué? Para ya tener los pasos a seguir en caso de que las cosas vayan bien o vayan mal. Entonces, desde una mente más fría y racional y sin que las emociones, ¿no? nos invadan, podemos tomar ya buenas decisiones. Entonces, eso muchas veces, si nos avanzamos, también va muy bien para el negocio, ¿no? Lo decías, ¿no? Se puede morir de éxito, se puede morir también ¿no? en ese momento de que piensas que todo va bien y ahí tomas algunas decisiones y quizás son demasiado ambiciosas, digamos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y tú ahora, Mar, ¿cómo estás ayudando un poco a tus clientes con todos los... Porque claro, la proyección siempre es un ejercicio muy importante y que está muy bien, pero es verdad que después de vivir la pandemia creo que somos todos todavía más conscientes y ya no lo vemos, que proyectar a 5 o 3 años está muy bien como ejercicio intelectual y hay que hacerlo, pero que en el fondo, en el día a día, como está trabajando, ya sea un negocio normal, pero una comunidad que requiere estar mucho más metido en lo que está pasando, ¿cómo les ayudas a planificar? ¿Cómo les ayudas a navegar
sus finanzas en el fondo. Vale. A ver, como decías, yo creo que es muy importante el tener un foco, ¿no? O sea, un camino hacia dónde ir y marcarnos un objetivo más a 3-5 años, ¿no? Porque, bueno, creo que es importante, ¿no? Saber a dónde queremos llegar. Entonces, eso, tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sí que luego cuando lo bajamos a números, ¿vale? Y vamos más al detalle, por así decir, sobre todo es hacer planificaciones a un año, ¿no? Parte de lo que yo hago es como ayudar a hacer esas planificaciones. Intento que sean un año, para mí sería lo ideal, un año, pero es verdad que hay veces que a la gente le cuesta más, ¿no? Y dices, bueno, pues si podemos, pues al menos 6 meses, ¿no? Intentar planificar lo que esperamos que va a suceder los próximos 6 meses, ¿no? Precisamente para eso, para avanzarnos un poquito. Entonces, una vez también tenemos esa planificación, yo siempre digo, ¿no? La planificación no es la hago y ahí se queda. O sea, luego mes a mes tenemos que ir analizando, ¿no? Esa planificación de si ha cumplido o no, ¿no? Lo que hemos dicho, se ha cumplido porque, o sea, si se ha cumplido bien, que no porque hemos hecho de más, porque hemos hecho de menos, qué ha sido, ¿no? Sobre todo el intentar averiguar qué es aquello que ha hecho, ¿no? Que hayamos hecho de más o de menos. Para tenerlo detectado, ¿no? Y eso también nos va a permitir, incluso si tenemos luego que ir ajustando ese presupuesto, ajustarlo, ¿no? En base a lo que realmente va sucediendo. Al final, no sé, una pandemia nadie nos la esperábamos, ¿no? Y todos los negocios los descolocó. Pues efectivamente, ¿no? Cuando hay cosas así que son más heavy, pero hay otras que a lo mejor son más pequeñitas, pero que nos han podido afectar en el negocio, pues tenerlo en cuenta para ir también incluso reajustando esa planificación. Pensar que al final cualquier cambio de este tipo nos afecta también incluso al punto de equilibrio, ¿no? O sea, nosotros tenemos pensado, ¿no? ¿Cuándo vamos a alcanzar ese punto de equilibrio? Pero claro, es en base a una planificación, por lo tanto hemos de ir viendo si la vamos cumpliendo o no, para saber si ese punto de equilibrio, si se nos está yendo más lejos o lo estamos acercando, ¿no? Entonces, eso también muy importante, no quedarnos solo en la planificación y, yo ya he planificado y ya está, sino luego mes a mes ir realmente viendo y analizando qué va sucediendo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso en general es súper importante, pero también, como decías, ¿no? En las comunidades, tiene unos costes fijos tan altos, ¿no? Es bastante importante, pues, que nos demos cuenta de que no nos estemos pasando en este presupuesto. Y hay otra cosa que te escucho y me hace pensar, ¿no? Como vemos que las comunidades es algo muy continuo. No sé, siempre se tiene la tendencia de, bueno, me gasté mucho en marketing al inicio, ya está, no hago nada más. Pero creo, ¿no? Por intuición me parece que es algo que sigue siendo algo recurrente, ¿no? O sea, sobre todo gasto en marketing sí que tiene que ser algo que siga en este presupuesto, ¿no? Uy, totalmente. Para mí la parte de marketing es una de las más importantes incluso en un negocio, ¿vale? Efectivamente, ¿no? Cuando empezamos, pues quizá necesitamos una inversión más grande en marketing, porque efectivamente, ¿no? Necesitamos como atraer a todo ese mundo, ¿no? O sea, a toda esa gente y empezar a crear la comunidad, ¿no? Y luego el propio boca a boca ya es parte del marketing, ¿no? Nos va dando esos clientes, pero efectivamente por lo que comentábamos anteriormente del tema de la ciclicidad, ¿no? Y que no todos los clientes se van a quedar de por vida, tú necesitas mantener ahí una inversión en marketing, ¿no? Para seguir captando esos clientes, darte a conocer y sí, o sea, no es algo de lo que podamos, ¿sabes? Cómo invierto al inicio y me olvido, o sea, realmente es una partida que tenemos que presupuestar durante todos los años. No sé No qué se sé. oye más. Quiero decir que, y además, ¿no? Para las comunidades que sí que invierten en espacio físico, ¿no? Que tienen un sitio donde se juntan y si la intención es de guardar ese espacio a largo plazo, hay que tener una partida de mantenimiento importante, porque uno, ¿no? Pensando en Juno House, este es el primer año, todo es precioso, ¿no? Da ese estilo completamente nuevo, ¿no? Que no has visto en Barcelona ahora, pero quizás de aquí a 5, 6, 7 años, pues ya habrá que darle un nuevo toque, una nueva pintura, ¿no? Volver a invertir no solo en mobiliario, pero en decoración y en darle otra frescura. Exacto, al final también una de las partidas del presupuesto ha de ser mantenimiento y reparaciones, ¿no? Entonces también siempre es muy importante el mantenimiento, ¿vale? Porque el mantenimiento va a hacer que las reparaciones lleguen más tarde o que no sean tan grandes,
¿vale? O sea, si tú realmente ¿no? tienes un presupuesto y una partida, ¿no? de tu presupuesto destinada al mantenimiento, lo que te va también a permitir es que alargues la durabilidad de ese espacio, ¿no? O de los productos que tienes ahí. Por lo tanto, es muy importante porque así luego no te llega un palo de hostia, se me ha roto esto, perdón, se me ha roto esto y ahora tengo que invertir un montón y no había presupuestado esta partida, ¿no? Entonces, el mantenimiento, quieras o no, también lo que hace es evitar eso, ¿no? El evitar que se rompan todas las cosas antes y que por tanto duren más, ¿no? Entonces, esa partida también que a veces duele, ¿no? Porque dices, ostras, como estoy en el principio, ¿no? Como mantenimiento, pues sí, ¿no? En Juno, por ejemplo, que llevan un año, hay una línea del presupuesto que es para reparaciones y mantenimiento, que siempre han de ir haciéndose para eso, para también que dure más, ¿no? Todo el espacio. Sí, pues muy importante. Y ya un poco eso, conscientes del tiempo, Mar, sí que me gustaría que nos dijeras un poco las recomendaciones o un takeaway que te gustarían de esta sesión que los participantes se llevaran. Vale. A ver, bueno, primero que las finanzas son muy importantes. Nos gusten o no, son muy importantes. Todas hemos venido aquí a hacer dinero. ¿Vale? O sea, al final que seamos muy conscientes de eso, ¿no? Porque, bueno, antes que hablabais del tema de la psicología, hay muchas creencias detrás del dinero que también se tienen que trabajar, pero eso lo dejamos sino para otro día porque es un temazo que también tela, ¿no? Podría hacer una comunidad solo de ello, de hecho. Sí, sí. Entonces, para mí es eso, sobre todo si la gente está en ese inicio, ¿no? de la comunidad, el recoger mucho todos esos datos, ¿vale? Para mí, o sea, yo lo que recomiendo mucho es recoger todo el máximo de datos posible al inicio, porque es lo que nos permitirá después poder presupuestar mejor, hacer mejor esas previsiones, ¿no? Y que todo sea más sencillo. Entonces, aunque nos parezca poquito, ¿vale? O que dices, no, si yo estoy empezando, tampoco tengo que tenerlo en cuenta, ostras, es cuanto más lo tienes que tener en cuenta porque te va a dar mucha información que te va a servir para el futuro. Entonces, el recopilar todos esos datos y analizarlos, claro está, porque sería lo mismo, ¿no? Recoger los datos y que se quedan ahí en un saco roto no tiene sentido, ¿no? Pero recoger los datos y analizarlos les va a permitir realmente poder hacer planificaciones de forma más sencilla y es eso, y que la comunidad funcione, ¿no? Y bueno, y también decir que ya lo sabéis, pero que es eso, que el punto de equilibrio en una comunidad, ¿no? Que realmente que llegue a ser rentable, pues que con paciencia, que son 2 o 3 años, pero siempre siendo conscientes, ya está. Para mí, ¿no? La toma de conciencia también es algo súper importante. Entonces, con todos esos datos, lo que podemos también es como tomar mucha conciencia de qué está sucediendo, cómo está funcionando la comunidad y con esa información decidir qué quiero hacer. Pero para mí es crucial la información para tener esa toma de conciencia y con esa información decidir qué quiero hacer. Genial. ¿Y tú, Marta? Y yo luego doy mis inputs. Yo creo que Mara lo ha dicho casi todo. A ver, yo algo con lo que me quedo, para que se quede la audiencia también, sin asustarles, porque es verdad que hemos dicho mucho con cuidado, que ¿no? Cuando empieza un proyecto de comunidad con mucha ilusión, con mucha pasión, y que hay que tomar esa conciencia de que requiere planificación, requiere diseño y que bueno, que no hay que hacerlo solo. O sea, parece estas cosas a veces que uno tiene que intentar hacerlo todo solo y en realidad pues hay gente muy preparada, muchas comunidades exitosas ya en el mundo que han encontrado modelos de cómo hacerlo, entonces no hay que inventárselo todo desde cero. Y entonces, pues, ¿no? De poder coger ayuda como con Mar, cuando uno está empezando a pensar todo eso, pues creo que es muy importante de rodearse de gente que sabe de esto y que trata el negocio de comunidad como lo que es, un negocio de comunidad y no simplemente un proyecto, un passion project o algo que se puede ir inventando mientras uno va haciendo. 100%. Y a mí otra cosa que me queda así resonando, que también parece muy obvio, pero muchas veces no lo sabemos, es tener claro también cuáles son los límites que tenemos en el momento en que estamos diseñando, ¿no? Entonces, reconocer y saber, oye, la limitación llega hasta esto. Yo tengo un espacio físico y me caben 800 personas. No puedo hacer un plan para 1500, que no va a funcionar. Entonces, para mí, esa parte, ¿no? de conocer los límites y más bien utilizarlos como oportunidades y ver qué otras cosas podemos sacar de ellos, me parece muy, muy importante.
Esa es muy buena, porque efectivamente es lo que comentábamos, que puede ser que tu punto de, perdona, pero que tu punto de equilibrio esté en 1500 y a ti solo te caben 800. Ojo, esto no es viable, ¿no? Entonces, muy buen. O como lo que tú decías más, ¿no? Que tu punto, ¿no? Tu punto de equilibrio requiere que tú trabajes 100 horas a la semana. Perdona, esto no es viable, Hello, me voy a no. morir en este proyecto, como que no. ¿Sabes? O sea, ¿qué punto de equilibrio? Todos existen. Ahora ven, ¿es viable, es sostenible ese punto de equilibrio? No, ahí es lo que también tenemos que mirar. Sí, sí. Genial. Pues muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Mari, y muchas gracias, Marta. Un Y placer. nada, os deseo un feliz jueves. Súper, gracias. Adiós. Adiós. Adeu.